Hoy vamos a hablar de 3 fraudes científicos. Atención a nuestros amigos fraudulentos. Primero hablaremos de un biólogo llamado Paul Kammerer. Repito, Paul Kammerer. Este hombre era uno de los últimos que sostenían la teoría del lamarquismo. ¿En qué consiste el lamarquismo? Además de el estar enamorado uno de Libertad Lamarque. Lamarck sostenía que los rasgos adquiridos se transmitían a los descendientes. Los rasgos adquiridos se transmitían a los descendientes. Es decir, cuando las jirafas estiraban el cuello para alcanzar las hojas de las alturas, su descendencia empezó a nacer con cuello más largo. Mejor todavía, mejores ejemplos. Una persona que se adiestraba mucho para correr rápido tenía hijos rápidos. El colmo del lamarquismo es que un rengo tiene un hijo rengo. El tipo le corta la pierna al tren y su hijo es rengo. Pero no es así. No es así. Pero en aquel tiempo parecía que era así. Los rasgos adquiridos, los buenos, los malos, los contingentes, los hijos de algún accidente, esto también, pensaba Lamarck, se adquiría. Y otro que pensaba así era Darwin. Darwin también creía eso. Después el darwinismo vino a dar en lo que es ahora. En realidad, la supervivencia del más apto funciona de otra manera. Claro. ¿Qué sucede? Las jirafas que menos se van a morir son las que tienen el cuello más alto. Repito, aquellas jirafas que más van a vivir y que van a estar más saludables son las que tienen el cuello alto. Y esa característica de cuello alto se va a transmitir a mayor cantidad de descendientes de la jirafa, porque son más las jirafas de cuello alto que siguen vivas, que pueden reproducirse, que no las de cuello bajo, que en general se mueren jóvenes, porque no llegan al árbol donde comen hojas las jirafas, digo yo. Es así como funciona. Sí, señor. Pero Lamarck creía que no, que funcionaba como hemos dicho al principio. Y Darwin también era lamarckiano. Muy bien. Insisto, la teoría actual de la selección natural prevé que esta opera sobre las variaciones producidas por mutaciones fortuitas, pero que son aquellas que mejor permiten continuar la vida. En 1910 el lamarquismo continuaba siendo la concepción oficial, pero la nueva teoría avanzaba rápidamente. Como vehemente defensor del lamarquismo, Kammerer hizo unos experimentos con una rana, o con unas ranas. Parece que para que durante el apareamiento el macho pudiera sostenerse sobre la hembra, desarrollaba el macho, el ranón, como unas almohadillas oscuras en las patas. Y el macho que se apareaba en tierra no tenía las patas negras. Y Kammerer llevó a las ranas de tierra, las que no tenían las patas negras, al agua, a ver qué les pasaba, allí donde eran necesarias esas almohadillas. Y pronto aparecieron estas ranas que había llevado Lamarck con las patas oscuras. Kammerer, ¿no? Que había llevado Kammerer, el lamarquista, perdón. Lamarck era totalmente inocente. Y Kammerer quizá también, yo qué sé. Por ahora. Y aparecieron las ranas de tierra que no tenían marcas negras con marcas negras, y la noticia era sensacional, especialmente en Rusia, donde el lamarquismo dominaba la biología. Los científicos rusos quedaron tan impresionados que ofrecieron a Kammerer un puesto en la Universidad de Moscú. No había terminado Kammerer de aceptar la oferta cuando se descubrió que sus ranas habían sido manipuladas. Alguien había aplicado tinta china en las patas de los animales investigados. Kammerer acusó de fraude a un ayudante, pero nadie le creyó. En 1926, a los 46 años, Paul Kammerer se preguntó:
Primer fraude es este. Segundo fraude. Un fabricante de cigarros de Binghamton, que es un lugar que queda cerca de New York. Binghamton. Se llamaba George Hull. Y decidió un día llenarse de guita con la siguiente estratagema. En 1868 Hull leyó sobre una raza de gigantes que supuestamente había habitado la Tierra y pensó que quien descubriera los restos de algún gigante obtendría una fortuna. Al poco tiempo Hull se dedicó a hacer su propio gigante. Compró un bloque de yeso en una cantera de Iowa y comenzó a hacer una talla en forma de esqueleto humano de aproximadamente 3 metros, es decir, un verdadero gigante. Cuando lo esculpido estuvo listo, fue tratado con químicos no con señores que estudiaban química, sino con productos químicos, debí decir, para hacer aparentar que los huesos habían estado enterrados durante miles de años. Luego enterró al gigante en su propia granja para evitar viajes inútiles y esperó su oportunidad. Quedó ahí un buen tiempo. Por ahí un día, Hull convenció a un primo suyo, llamado, no suyo, el primo de... No, mío no. Se llamaba William Newell, para que cavara en la granja en busca de agua. Pero no le dijo nada al primo. Dice, ¿por qué no te hacía unos pozos acá en la granja? A ver si encontramos agua. Y Newell empezó a cavar. Se perforaron pozos por todo el lugar y en octubre de 1869 el gigante fue descubierto por unos obreros que estaban haciendo pozos. Newell, lleno de júbilo, compró una carpa, la colocó sobre el hallazgo y empezó a cobrar 50 guitas al público para ver la maravilla. La noticia de que se habían descubierto huesos fosilizados auténticos de un hombre de 3 metros de altura, imagínense, corrió por todas partes. Tanto que Newell leyó frente a una concurrencia multitudinaria una conferencia sobre el gigante que él mismo había escrito especialmente. Por supuesto, Newell seguía sin conocer el carácter fraudulento de aquel gigante. Llegaban personas de todas partes, periodistas, fotógrafos, qué sé yo. Poco después, Hull convenció a su primo de que aumentara el precio de admisión a $1. Por haber sido descubierto por Newell, aunque en tierra de Hull, dividían los ingresos. Una muchedumbre, llegaban incluso en carro, en tren, y los expertos admiraban fascinados aquellos huesos. Incluso empezaron teorías, empezaron a escribir artículos científicos acerca de los gigantes, etc. Hasta que un científico, Oliver Wendell Holmes, perforó el cráneo del gigante y se dio cuenta de que aquel cráneo no era hueco. No dijo nada y continuó investigando. Mientras tanto, Newell y Hull siguieron llenándose de dinero. El científico Holmes continuó con sus investigaciones y al poco tiempo descubrió en un descampado los restos de un bloque de yeso. Fue entonces cuando hizo una denuncia a las autoridades, que se presentaron inmediatamente en la carpa. El ardid de Hull terminó. Newell defendió la veracidad de su hallazgo, pero nadie le creyó. En realidad él estaba convencido de haber hallado un verdadero gigante. El caso es que los dos fueron en cana por 10 años. Salidos de la cárcel, nadie se encargó de glosar cómo continuaron sus vidas. Probablemente se fueron a gastar la guita que habrían escondido en algún otro lado, digo yo, para que usted, Rolón, se quede tranquilo y no empiece a preguntar. Último fraude. Este es Johann Berengar, era un erudito, profesor de ciencias de la Universidad de Würzburg. Tenía una teoría inusual. Él decía que
algunos fósiles podían ser restos de una vida que había perecido en el diluvio universal. Pero la mayoría de los fósiles, decía Berengar, eran piedras talladas por el propio Dios cuando experimentaba con los tipos de vida que pensaba crear. Repito, Berengar creía que la mayoría de los fósiles eran piedritas que Dios había hecho como prueba, como borrador, como modelo sin terminar del universo que se aprestaba a crear. Imagínense a Dios ahí ensayando, a ver qué es esto, este está lindo y así. Bueno, hasta ahí parece una teoría absurda. Pero un día, unos ayudantes de Berengar empezaron a excavar y encontraron un montón de piedras que parecían apoyar la hipótesis de Berengar. Representaban, estas piedras que habían hallado sus ayudantes, representaban imágenes de cuerpos, de extraños insectos, de aves y peces nunca vistos sobre la Tierra. Nunca vistos sobre la Tierra. Había, por ejemplo, un ave con cabeza de pez, fósiles, ¿no? Y otras piedras mostraban el sol, y otras la luna, y otras estrellas de 5 puntas, y cometas con colas encendidas. Un borrador del cosmos. Luego le empezaron a traer piedras que tenían inscripciones hebreas. Una de ellas con el tetragrama, el nombre de Dios. En 1726, Berengar publicó un enorme tratado sobre sus descubrimientos. Estaba escrito en latín e ilustrado con láminas grabadas. Sus colegas trataban de hacer aparecer a Berengar como un embaucador, pero él se defendía. Un día el profesor Berengar encontró una piedra del mismo tipo que las anteriores, con su nombre grabado. Con su nombre grabado en ella. Ya era demasiado. Se hizo una investigación, y uno de los ayudantes confesó que lo estaban jorobando. Lo estaban cargando a Berengar. Las piedras las habían tallado 2 colegas de Berengar, un bibliotecario de la universidad y un profesor de geografía. Pero qué linda broma, hermano. El pobre Berengar, arruinada su carrera, dedicó los ahorros de toda su vida a comprar ejemplares del libro que había escrito y a quemarlos. Y su obra se convirtió, a pesar de sus esfuerzos, en un monumento al fraude geológico. Tanto fue así que 27 años después de la muerte de Berengar, se publicó una nueva edición de sus escritos en Alemania. Tuvieron un éxito formidable. Y en 1963 apareció una traducción publicada por la Universidad de California, en inglés. Así que este no fue un fraude de Berengar, sino una broma que le hicieron algunos compañeros. Pobre Berengar se arruinó la vida y arruinó su peculio destinándolo a la compra de aquel enorme tratado escrito en latín e ilustrado con láminas grabadas. Me imagino además la desilusión de aquel hombre que habría entrado en éxtasis tal vez al ver que sus ayudantes encontraban unas piedras que parecían abonar aquella teoría, aquella maravillosa teoría que a nosotros nos hubiera encantado comprobar. Imagínense, nada menos que probar la existencia de Dios. ¿Qué les parece? Y además de un Dios que se tomó el trabajo de ensayar un poco y de hacer pruebas, lo cual también demostraba que el universo no era tan fatal y tan inexorable como parece. Podía haber sido otro. Hoy sabemos que no, que en realidad hay más de determinismo que de otra cosa en el universo, ¿no? Aunque hay grietas. Pero aquel universo no. Imagínense si había un ave con cabeza de pez, no le gustó a Dios, pero por ahí le gustaba. Y del mismo modo,
este resultado, pensaría Berengar, que somos nosotros, en una de esas pudo no haber sido. No somos fatales, somos contingentes. A lo mejor efectivamente somos contingentes y no fatales, pero de un modo distinto al que preveía el pobre Berengar. ¿A quién vamos a dedicar esta tríada de fraudulentos? A los tres fraudulentos que nos caen muy simpáticos. A Kammerer, aquel que le pintó las patas de negro. ¡Qué inocente! Pues era demasiado fácil. Para favorecer la doctrina de Lamarck, le pintó las patas de negro con tinta china a una rana, ¿no? Después los otros, Huel, con su gigante, está bien. 50 guitas están bien gastados, aunque el gigante sea falso. Sí. No importa, además, en este programa se dice que no importa mucho si el gigante es falso. Después de todo, ¿qué diferencia hay entre uno falso y verdadero? La creencia. Que como el otro día que alguien se quejaba, que fulano, de Casanova, se había enamorado tanto de Henriette, y se preguntaba con justa razón un oyente si Henriette no sería, después de todo, una avivada, una mina que solo hubiera querido el dinero de Casanova y lo hubiera engrupido. No cambia las cosas. El amor de Casanova, la prosa de Casanova, la nobleza de Casanova es la misma. Y la impresión del chico que vio un gigante de 3 metros es la misma. Solo que el chico tiene que creer que el gigante es verdadero. Y Casanova tiene que creer que Henriette lo amaba. Y también al último, y especialmente al último, al pobre Berengar, este noble profesor, que tenía también la teoría de lo más inocente y lo más noble. Y el tema musical que utilizaremos está destinado a Berengar y a las piedras que los ayudantes le traían. Es una chacarera de Atahualpa Yupanqui que canta Donata y que es la chacarera de las piedras que seguramente este paisano ha compuesto pensando en la teoría del pobre Berengar y en aquellos ayudantes que le acercaban unas piedras que parecían confirmarla. Adelante, Atahualpa Yupanqui.